Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia del Perú para el segundo grado de secundaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. Recuerda que la consigna de esta semana es: soy honesto cuando no presumo lo que no soy. El día de hoy vamos a seguir trabajando el tema de el virreinato peruano. Vamos a empezar la sesión observando esta imagen que nos muestra la realidad de la población actual en el Perú. Somos una población muy variada, y es que a lo largo de la historia del Perú se ha vivido diferentes procesos migratorios. Personas de otros continentes, otros países, han llegado a vivir al Perú y han dejado pues todo su legado. Por ejemplo, tenemos la migración española durante la época de la conquista, la migración africana durante la época ya del mismo virreinato. En la época republicana hemos visto la migración europea de alemanes, de austriacos, de polacos, luego la migración china, la migración japonesa, entre otros. Entonces, el día de hoy vamos a conocer cómo fue la sociedad virreinal. Para eso tenemos que recordar a este personaje. ¿Lo reconoces? Es el quinto virrey, uno de los más importantes que ha tenido el Perú, reconocido por ser el organizador del virreinato. Él es el virrey Francisco de Toledo. Es bajo su gestión que se divide a la sociedad virreinal en dos: una república de españoles y una república de indios. Recuerdan que en esta época se les llama, de manera equivocada, indios a los pobladores nativos de América. El nombre ideal es indígena, es el nombre adecuado que deberían tener, pero como Cristóbal Colón estaba seguro de haber llegado a las Indias, en todos los documentos españoles se va a encontrar este término, indios. Por eso acá tenemos una república de españoles y una república de indios. ¿Por qué era necesario hacer esta distinción? Porque a los indios había que darles un trato diferente. Por ejemplo, habría que realizar el cobro del tributo. Un tributo es una cantidad de dinero que los indígenas van a tener que pagar por haber sido conquistados en esta guerra de descubrimiento, cuando los españoles llegan y someten a Atahualpa, y además por ser vasallos del rey de España. Así se les considera según las nuevas leyes. Además, era necesario para poder controlar a la población. Antiguamente, durante la época del Tahuantinsuyo, los indígenas solían vivir separados, en casas separadas. No tan lejos obviamente, pero en los alrededores de estas casas, de estas viviendas, ellos tenían sus campos de cultivo, sus cosechas. De esa cosecha ellos vivían, se alimentaban. Pero en esta época el español requiere que todos estén juntos para evitar que haya revueltas, que haya protestas, y cobrar más rápido el tributo, organizarlos mejor, hacer un conteo de la población, cuántos son acá. Entonces se les reúne y se tiene un control adecuado de la población indígena. Y por último, para la evangelización, o también lo vas a encontrar con el término de catequización. Es decir, a través de las encomiendas, se le encomienda a un español un grupo de indígenas para que él los cuide. Y dentro de esos cuidados está enseñarle la religión católica. A eso se le llama evangelizar. Y era más fácil cuando todos estaban reunidos. De esa manera se daba una sola charla, una sola cátedra, sola misa, por así decirlo, y todos estaban presentes, lo cual hubiera resultado complicado si que cada uno estaba alejado y en su casa. Es por eso que se forman dos repúblicas, la República de Españoles y la República de Indios. Hoy nos centramos solamente en la República de Indios. ¿Qué tenemos que saber sobre ellos? Por ejemplo, según las leyes nuevas,
con las cuales se crea el virreinato, a los indígenas se les considera personas libres. Ellos no son esclavos, pero sí son vasallos. ¿Qué significa ser vasallo? Eso quiere decir que se encuentran bajo la protección del rey de España. Son vasallos del rey de España. Y a cambio de su protección, los indígenas tienen que pagar cierto tributo, cierta cantidad de dinero. Eso significa ser vasallo. Se recalca el término de que no son esclavos, son vasallos. Se vivió un tipo de sistema casi feudal acá en América del Sur. El problema fue que los españoles que llegaban para cumplir esta función no lo hacían de la manera adecuada. Los explotaban a los indígenas en muchas formas y eran prácticamente tratados como esclavos en algunos casos, a pesar de que la ley lo prohibía. El rey de España siempre tuvo esa preocupación y siempre los consideró vasallos, no esclavos, pero los españoles que habitaban acá en el Perú sí tuvieron actos muy crueles con estos indígenas. Estos indígenas eran muy numerosos, estaban todos dispersos, habían grupos de familia alejados los unos de los otros, por lo tanto se tiene que reducirlos. Es por eso que al pueblo de indios, al pueblo de indígenas se le llama reducción. Una reducción es un pueblo de indígenas. ¿Y por qué se le llama reducción? Porque todos los separados que están todos numerosos se los ha reunido y se ha reducido su tamaño para tenerlos controlados en un pueblo. Bien, acuérdate, el pueblo de indígenas se le llama reducción. Entonces, estos indígenas van a ser explotados, van a ser maltratados. Los españoles que van a estar cuidándolos, los encomenderos, corregidores o intendentes, van a cometer abusos contra ellos y van a aprovechar su situación y su posición privilegiada en contra de estos indígenas. A pesar de ellos, va a haber algunos defensores llamados los protectores de indígenas, protector de indios. Y básicamente eran los sacerdotes. Uno de los personajes más importantes es Fray Bartolomé de las Casas, quien defiende no solamente con ideas, con textos, con sus escritos, sino también en la acción, defiende al indígena porque él sí lo considera como un ser humano. Hubo mucho debate sobre lo que es el indígena cuando los españoles llegan y ven al indígena, ven sus costumbres, que ven que hacen sacrificios humanos, que andan casi desnudos, y los españoles dijeron, estos son animales. Así les dijeron, y como animales hay que tratarlos. Luego cambió el estatus del indígena y vieron que su inocencia era extrema. Eran personas muy inocentes, muy nobles, no tenían maldad. Por lo tanto, se les consideró como niños. Pero Bartolomé de las Casas solicitaba que se les trate como personas, como iguales. Y los españoles muchas veces se mostraron en contra de las ideas de Bartolomé de las Casas, porque había también otros ideólogos que decían lo contrario, justificaban lo que hacían los españoles. Es el caso de Ginés de Sepúlveda. Ginés de Sepúlveda decía, está bien que los españoles les lleven la cultura, la religión, les enseñen a los indígenas a trabajar, la civilización, en contra de lo que decía Fray Bartolomé de las Casas. Bien, en algún momento fueron considerados como menores de edad, como niños, y como son considerados como menores de edad, no pueden ser juzgados. Los indígenas de repente pueden tener equivocaciones, pero no se les puede llevar a un tribunal, porque no tienen la conciencia de la sociedad española. Ellos tienen otro tipo de cultura, están aprendiendo recién, y al mismo tiempo tampoco pueden ser testigos. Si los indígenas veían, por ejemplo, un robo, un asesinato, no podían ser citados ante el Tribunal de Justicia para que den su testimonio. No era válido su testimonio. En esta República de Indios vamos a encontrar indios nobles e indios del común.
Estos indios nobles eran descendientes de las panacas, eso quiere decir descendientes del Inca, y tenían algunos privilegios, como por ejemplo, ellos no pagaban tributo, mientras que los indios del común sí pagaban el tributo. Los indios nobles no van a la mita. La mita era un sistema obligatorio de trabajo en la mina, donde el indígena tenía que ir, estaba obligado a ir a trabajar y con suerte sobrevivía, porque esa mina estaba completamente mal elaborada y ante un pequeño movimiento sísmico la mina se derrumbaba y muchos indígenas han muerto en la mina. Bueno, los indios nobles no iban a la mita. Estos indígenas se dedicaban básicamente al comercio. Como ya no eran parte de la nobleza incaica, se dedicaban a ser arrieros, es decir, tenían gran cantidad de mulas que las podían alquilar para el transporte o ellos mismos transportar su mercadería para realizar su actividad comercial. Vendían, por ejemplo, bebidas alcohólicas como el aguardiente o el vino. Y ellos sí recibían educación, una educación básica en los famosos colegios para curacas. Y por último, los indios del común, que era el grupo mayoritario. Era una gran cantidad de población indígena que se encontraba aquí en este grupo. Ellos sí tributan, le dan una parte de su producción, ya sea en dinero o productos, al corregidor o al encomendero. También están obligados a ir a la mita. Por turnos se organizan para ir a trabajar a las minas. Se encontraban bajo un sistema llamado las encomiendas, donde a un español se le encomendaba el cuidado y protección de un grupo de indígenas, pero esos indígenas venían pues con sus pedazos de tierra. Por lo tanto, el español, que era encomendero, abusaba y aprovechaba su poder para explotar lo más que podía al indígena de su encomienda. Como ya te hemos dicho, estos indígenas vivían muy alejados, así que se les reúne a todos en un pueblo. A ese pueblo se le llama reducciones de indígenas. Una reducción es un pueblo de indígenas. Vamos con nuestra autoevaluación. La primera pregunta nos dice: ¿cómo se llaman los pueblos de indígenas establecidos durante el virreinato? Lo acabamos de mencionar. Se les llama reducciones. Las encomiendas es un sistema en el cual a un español se le encomienda el cuidado y la protección de un grupo de indígenas. Y la intendencia es una forma de gobierno, es un tipo de administración que reemplaza al corregidor. Ya cuando hicimos organización política vimos que el corregidor tenía tres funciones. Cobraba el tributo, organizaba la mita y hacía el reparto mercantil. Como era muy abusivo, va a ser reemplazado por los intendentes. La pregunta número 2 nos dice: ¿qué virrey organizó la sociedad virreinal en dos repúblicas para ejercer un mayor control? ¿Francisco de Toledo, José de la Serna o Blasco Núñez de Vela? Blasco Núñez lo reconocemos por ser el primer virrey, muerto en la batalla de Añaquito. José de la Serna es, en cambio, el último virrey, derrotado en las campañas libertadoras de Simón Bolívar. Y por último tenemos a Francisco de Toledo, el quinto virrey, quien luego de sus visitas toledanas hace una inspección y un estudio de la realidad peruana y organiza el virreinato y establece la sociedad virreinal en dos repúblicas: una república de españoles y una república de indios. No te olvides que tienes una tarea pendiente. Desarróllalo, practica y estudia mucho y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.